del ciberbullying, el acoso a través de medios electrónicos, pues ese desprestigio, ese hostigamiento que se da en redes sociales, en donde la mayoría, bueno, ya nos dirán los especialistas si son los adolescentes o somos los adultos los que incurrimos más frecuentemente en estas prácticas, pero bueno, se promueve una ley que aplicaría, si se va a aprobar o si se va a promulgar, para jóvenes o personas mayores de 18 años de edad, ¿no? 18 años. Bueno, a ver, platíquenos así, a grandes rasgos, un punto de partida en cuanto al nivel de problemática que tenemos sobre esta situación del ciberbullying aquí en el estado de Nuevo León, que seguramente fue lo que motivó a que se promoviera una iniciativa de ley en el Congreso, que finalmente se aprobó modificación al Código Penal hace que poco más de 2 semanas, ¿no? Así es, Gregorio. Precisamente fue un clamor de los ciudadanos. Nos llegaron personas, padres de familia, incluso instituciones, tocando este tema tan importante y sobre todo tan alarmante. Y la variable que teníamos, sobre todo las estadísticas, nos decían que no solamente en México estaba avanzando este problema de ciberbullying, de acoso en línea, acoso en la red. Y hay que decirlo, ciberbullying es una violencia que se hace a los jóvenes a través de la red, ya sea intimidándolos, acosándolos, y sobre todo el ciberbullying es un acoso repetitivo. Vaya, una vez que tú lances algo, un comentario, no pasa nada, pero cuando ya es repetitivo, ya intimidas a la persona, la amenazas, esto ya empieza a tener esas características. Y no nada más era el ciberbullying, nos hablaban mucho del famoso sexting, muchos padres de familia dañados porque sus hijas habían sido exhibidas en fotografías íntimas, muchas veces que no se habían dejado tomar, y exnovios o amigos o simplemente adultos estaban exponiendo, habían subido esas fotografías a la red. Por tal motivo nos reunimos, convocamos, se hizo una iniciativa, muchos de los académicos nos sugerían legislar en la materia, puesto que ya se estaba yendo de nuestras manos este problema. Y también yo quisiera decir que lo que más nos llevó a legislar todo esto fue sobre todo vernos en el espejo de Estados Unidos. Estados Unidos hace muchos años comenzó con toda esta, por así decirlo, libertinaje en las redes. Los jóvenes comenzaron a dañarse cada vez más y finalmente esto no se llegó a regular a tiempo y vimos esta explosión muchas veces incluso en crímenes en las escuelas. Se les está yendo de las manos. Y es por eso que al ver la situación en Estados Unidos nos dimos a la tarea de tutelar esa dignidad, tutelar tan importante esa dignidad de la persona aquí en Nuevo León y que hubiera una autoridad que tutelara este tipo de derechos de la persona de ser protegida del ciberbullying. Pero sí es o no es delito en Estados Unidos el ciberbullying o el cyberbullying. Sí, es delito. Sí, hay varios estados que ya lo tienen tipificado como delito en Estados Unidos y también en Europa. Texas, por ejemplo, es uno de los más recientes. Bueno, se tipifica, es decir, se cataloga como delito, ¿no? En el Código Penal de nuestro estado, que quiere decir que habría sanciones económicas o incluso cárcel, que ya hacíamos la precisión de los 5 años originalmente propuestos como sanción máxima o pena máxima, baja a 2 años. Se modifica. Inclusive se incluye la modalidad del trabajo comunitario como una primera instancia. Si hay reincidencia en la conducta, ya hablamos de una sanción de este tipo de cárcel. Bien, ¿y estuvieron todos los diputados de acuerdo? Bueno, se aprobó por mayoría, ¿no? No, por mayoría hubo una disidencia del PRD y del PT, pero fue un tema que se trabajó desde meses atrás, como bien lo decía la compañera Carolina, y hubo un consenso porque a todos los diputados en algún momento en las campañas se hizo ese reclamo y esa necesidad de legislar sobre el tema. O sea, esto obedece a una manifestación de la ciudadanía. Así Totalmente, es. un clamor ciudadano. O sea, no es una ley de relumbrón, vamos. No, y no es algo que se nos haya ocurrido como diputados. Es algo que surgió de las campañas, del clamor ciudadano y como bien lo comentábamos ahorita, de los foros que se realizaban de las mesas de trabajo, también se presentaban casos que actualmente se están ventilando. Bien, ahorita vamos con todas las reacciones que hay, porque desde luego pues hay quienes catalogan esto como pues un obstáculo a la libertad de expresión, que yo creo que puede ser parte de los puntos clave del debate de esta noche. Doctora. Antes tendríamos que aclarar sí, que desde el punto de vista de la investigación esto es el lado oscuro de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Porque en un momento dado ofrecen las TICs unas grandes ventajas, pero también ofrecen una serie de problemas. El bullying ha existido toda la vida. O sea, ¿cuántos no sufrieron o hemos sufrido bullying? El agravante del ciberbullying o del sexting, bueno, más que todo del ciberbullying, en algunas ocasiones del sexting, es que no conocemos la cara del agresor. Entonces, sí es cierto que tiene que ser un derecho tutelado, pero hay que tener muchísimo cuidado con respecto de la regulación. Pero además debemos actuar de manera preventiva, que es algo que creo que tenemos que enfatizar mucho. Entonces, sí,
el encuentro de la informática con el derecho trae como consecuencia una serie de temas nuevos, ¿verdad? O sea, y sobre todo de evidencias digitales distintas. Entonces creo que es una gran oportunidad para el Estado de poder resolver la situación que se está presentando en las universidades como se está presentando en las demás partes del mundo. Pero es que ocurre que esto, decimos, en un alto nivel, ustedes nos dirán en qué nivel, en qué medida es cometida esta práctica por menores de edad. O sea, que si se aprueba esta ley o si se promulga esta ley, pues entonces no va a aplicar para los adolescentes que están en el ciberbullying, ¿no, Sí, Adriana? tendremos que encontrar la manera de legislarlo, porque ya en varias partes del mundo al mayor de 14 años ya hay una implicación en él, ¿no? Aquí la situación es la siguiente, tenemos una gran cantidad de tecnologías y no existe un código moral, no hemos encontrado la manera adecuada de comportarnos ahí. Entonces, se tienen que ir definiendo criterios. Nos encontramos precisamente cuando empezamos el trabajo con los diputados tanto del PRI como del PAN, nos encontramos con la gran cantidad de casos de personas que están sufriendo, muchos de ellos son adolescentes, otros son adultos. Yo tengo casos que me han mandado de personas que dicen, ¿cómo me defiendo? Entonces, ante la novedad y esta innovación constante de todas las TICs, encontramos que necesitamos empezar a definir criterios. El bien moral hoy está muy deteriorado, entonces ojalá y hubiera un bien que nos moviera a todos, sin embargo es muy relativo. Entonces, por eso los que legislan tienen que definir qué es lo que está bien, porque las personas hoy hemos perdido ese sentido de moralidad. Entonces veo que hasta el momento hay opinión aquí a favor de que exista una ley contra el ciberbullying, una ley que tipifica y que sanciona la práctica del ciberbullying. A ver qué nos dicen también el resto de nuestros invitados el día de hoy, doctor José Luis Prado. Yo no veo cómo alguien se puede oponer a que sea sancionado por una persona que trate de denigrar la condición humana de otra persona por cualquier vía que esta sea. El debate nace a propósito de un proyecto que pretende ser iniciativa de ley, que ha sido criticado a favor o en contra por la opinión pública o por algunos líderes de la opinión pública. De toda evidencia que es un problema real y que pretende ser la ley expresión de la voluntad general. Es un problema social que debe de analizarse desde la perspectiva sociológica, psicológica, evidentemente jurídica por el derecho, y también tecnológica, ¿no? Yo creo que son 4 disciplinas que deben de ser consideradas para elaborar una buena propuesta. Yo pienso que el punto de partida es positiva. Quizás el debate en el fondo que se deba llevar a cabo es, bueno, ¿cómo debe ser sancionado? ¿No? Yo no veo cómo se pueda oponer una persona, insisto y repito, a que se sancione una persona que quiera denigrar la condición humana de otra persona. Eso es lo que yo pienso a grosso modo. Partiendo de esa base, ¿no? Y ahorita entramos en el tema de libertad de expresión, ¿no? Que fue también parte de lo que se ha manejado en los últimos días. Doctor Lucio. Yo difiero un poquito de la diputada, en el sentido de que, bueno, el bullying tiene que ser repetitivo, pero cuando se hace en el ciberespacio no tiene que haber una repetición, porque al hacerse en el ciberespacio hay una masificación de cualquier mensaje, de cualquier fotografía, entonces ahí tenemos una diferencia mínima, ¿no? De que no por una vez para usted por una vez ya es mucho. Ahora, de que es una realidad, el ciberbullying es una realidad. Nosotros aplicamos un cuestionario en escuelas preparatorias en el 2008 y publicamos algunos resultados en Ecuador en el siguiente año, en el 2009. Y encontramos en un estudio que realizamos, por ejemplo, que en el Fotolog apenas surgía el Fotolog. Un 24% había recibido daños en Fotolog, un 22% insultos en las redes sociales, un 19% amenazas, a un 11% lo habían chantajeado, pidiéndole algo a cambio de difundir cosas suyas. Otros se sentían acosados sexualmente, un 11%, un 15% habían difundido rumores para desprestigiarlos, un 8.8% habían subido a YouTube videos para ridiculizarlos y desprestigiarlos, y habían subido fotos suyas para ridiculizarlos en un 4.6%. Le han robado contraseñas a un 10.6% de estudiantes, y ha sido víctima de algún hacker un 14.6%. ¿Eso aquí en Nuevo León? Aquí en un estudio realizado en escuelas preparatorias. De Nuevo León. Lo que es el ciberbullying o cyberbullying, como tú bien decías, es una realidad. Ahí lo que yo diría es que si esta ley es aprobada, o sea, la única que resultaría como perdedora sería la educación, porque no le hemos dado la oportunidad a la educación de que forme, de que permita a la persona autorregularse. Y bien, en algunos jardines de niños ya están dando cursos para los manejos de los tablets, a los pequeños. Entonces, ¿por qué no empezar a educar desde el jardín de niños
cómo comportarse en el ciberespacio. O sea, Inyectarle más valores. Ese es un hueco, ese es un hueco claro. es un hueco y se dio un gran paso, pero no se le dio oportunidad a la educación de aportar algo. Y yo creo, si el diputado, un gran abogado, o sea, lo fueron por la educación, la diputada, una gran activista, una luchadora por los derechos sociales y los demás, lo fueron por la educación. O sea, ella no fue abogado, no nació diputada, él no fue abogado. O sea, se le tiene que dar oportunidad a la educación de participar en la formación para que haya una autorregulación de las personas. Bien, Adriana, y seguimos por acá. Sin embargo, nos encontramos en un proceso histórico. Por primera vez, los menores de edad saben más que los mayores de edad en algún tema y es precisamente en el uso de la tecnología. Ahí es donde debe también la educación intervenir, porque mira, 7 de cada 10 padres de familia no saben usar la tecnología. Y 3 de los 3 que siguen, algunos son padres 1.0 o 2.0 y no conocen muy bien la interactividad que hay en las redes sociales y ahí eso está el peligro. Dice la maestra, dice, bueno, hay unas lado oscuro de las redes sociales. El lado oscuro está aquí. O sea, claro. Sí, la persona, obviamente, sí, pero... está en la persona. O sea. Bien, doctora. Pero en un momento dado, sí, yo coincido con usted con respecto de las ventajas que ofrece la educación y también la mediación. Aunque por ahí hay hipótesis y contradictorias con respecto de que no es posible mediar un problema escolar. Lo que sí es posible es mediar a tratar de resolver antes que el conflicto se agrave. Eso es interesante. Entonces, yo creo que ahí, si le daríamos oportunidad a que las instituciones de educación media, superior, porque este problema se puede presentar hasta en niños de primaria,